saludo especial a ustedes, estudiantes del curso de Biología General. Vamos a iniciar esta videoconferencia tratando de discutir sobre el primer capítulo, que se llama Introducción al estudio de la vida en la Tierra. Debemos de iniciar por la definición de lo que es vida, y tenemos que hacer la aclaración que para las ciencias naturales, y en este caso para la biología, la definición es difícil de poderla llevar a cabo. Esto, bueno, quedaría abierto para definir lo que es vida en otras áreas, como es la filosofía o incluso como es la religión. Nosotros vamos a limitar a describir o comparar los seres vivos de los seres inanimados. Entonces, esta clase del día de hoy va orientada a definir 7 características de los seres vivos que los diferencian de los seres inanimados. La primera característica es que los seres vivos son organizados y complejos. La segunda se refiere a que estos responden a estímulos. La tercera es que buscan la manera de mantener las estructuras y el ambiente interno, lo cual llamaremos homeostasis. La otra característica es que estos tienen la capacidad de obtener y usar materia y energía. Otra característica es que crecen. Otra es que se reproducen. Y la última es que tienen la capacidad evolutiva. Entonces, desde este momento vamos a iniciar describiendo la primera característica. La primera característica de los seres vivos: son complejos y además están organizados. Un cristal de sal de mesa, que es un ejemplo que estamos poniendo en la pantalla, por ejemplo, consta únicamente de 2 elementos químicos, sodio y cloro, ordenados en una disposición cúbica precisa. El cristal de sal está organizado, pero es simple. El otro ejemplo que ponemos es el de los océanos, que contienen átomos de todos los elementos presentes en la naturaleza. Sin embargo, esos átomos están distribuidos al azar, y los océanos son complejos, pero no están organizados. En contraste, incluso podemos citar a la diminuta pulga de agua, Daphnia pulex, que contiene docenas de elementos distintos, enlazados en miles de combinaciones específicas, que a su vez están organizadas en componentes cada vez más grandes y complejos para formar estructuras como los ojos, las patas, un tracto digestivo e incluso un pequeño cerebro, cumpliendo, bueno, con ser complejos y además con ser organizados. La segunda característica de los seres vivos es que responden a estímulos. Los organismos perciben y responden a estímulos de sus ambientes internos y externos. Los estímulos internos se perciben mediante receptores de estiramiento, temperatura, niveles de agua, niveles de azúcar en la sangre, mediante el dolor y de esos compuestos químicos. Los estímulos externos, por ejemplo, los organismos pueden escoger algo apropiado para comer, como un emparedado en vez de un plato, o los cubiertos. Sin embargo, los animales con sus complejos sistemas nerviosos y cuerpos móviles no son los únicos organismos que perciben y responden a estímulos. Las plantas también lo pueden hacer, e incluso algunas bacterias huyen de los medios ácidos o algunos protistas. La actitud que tiene un organismo cuando tiene sed de buscar el agua también representa un ejemplo de homeostasis para mantener la condición óptima internamente del organismo a nivel de agua. La tercera característica se refiere a que los organismos mantienen condiciones internas relativamente constantes, lo cual denominamos homeostasis. No es fácil mantener estructuras complejas y organizadas. Trátese de las moléculas de nuestro cuerpo o de libros o papeles sobre nuestro escritorio. La organización tiende hacia el caos si no se utiliza energía para sustentarla, puesto que el caos se refiere a la entropía, una ley natural. Para conservarse vivos y funcionar con eficacia, los organismos deben mantener relativamente constantes las condiciones internas de su cuerpo. Este proceso se denomina homeostasis. Entre los animales de sangre caliente, por ejemplo, para poder mantener las condiciones internas, los organismos vitales como el cerebro y el corazón deben de mantenerse a cierta temperatura para poder trabajar correctamente, a pesar de que las condiciones ambientales puedan estar cambiando constantemente. En el caso de esta regulación de temperatura, dichos mecanismos incluyen sudar cuando hace frío, o metabolizar más alimentos cuando hace frío, y conductas como tomar el sol o incluso ajustar
el aire acondicionado de una habitación cuando las temperaturas no son las óptimas. La cuarta característica se refiere a que los seres vivos obtienen y usan materiales y energía con el fin de mantener su elevado nivel de complejidad y organización, así como crecer y también reproducirse. Estos materiales son llamados nutrimentos y se extraen del ambiente y pasan a incorporarse a las moléculas del cuerpo del organismo. Esta homeostasis que se requiere mantener a través de la obtención de materia y energía es básicamente para oponerse a la desintegración que podría vivir el organismo. La energía se obtiene de manera externa porque los organismos obtienen energía por la capacidad para efectuar trabajo, lo cual incluye llevar a cabo reacciones químicas, producir hojas en primavera o contraer un músculo. Podemos decir en última instancia que la energía que sustenta casi toda la vida proviene del sol, habiendo sido capturada por organismos fotosintéticos e incorporada en moléculas muy energéticas. Así la energía fluye del sol y pasa por casi todas las formas de vida, y esa energía finalmente se libera en forma de calor. En resumen, la materia y energía se obtiene del alimento. La quinta característica se refiere a que los seres vivos crecen. En algún punto de su ciclo vital, todo organismo se vuelve más grande, es decir, crece. En todos los casos, el crecimiento implica la conversión de materiales obtenidos del ambiente para formar las moléculas específicas del organismo. Es claro también que esto conlleva una violación a la regla de la homeostasis, puesto que requiere más energía de la necesaria y crece usando nuevos y más materiales. Los organismos crecen en talla y en masa. Genéticamente ya traen programada el momento en que se detiene o inicia el crecimiento, lo cual llamamos pauta, cuál va a ser su talla y cuál va a ser la forma que va a tener el organismo. La siguiente característica es que los seres tienen la capacidad de reproducirse. La continuidad de la vida se debe a que los organismos se reproducen, dando origen a descendencia del mismo tipo. Tenemos diversos mecanismos de reproducción, como podemos hablar de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Hablando de esto, podemos decir, por ejemplo, a nivel de variaciones, que cuando un hijo es similar a su progenitor, la reproducción ha sido de tipo asexual. Cuando los hijos son diferentes al progenitor, la reproducción ha sido de tipo sexual. El mecanismo por el cual los rasgos pasan de una generación a la siguiente a través de una copia genética produce esta progenie variable. La última característica que tienen los seres vivos se refiere a la capacidad evolutiva. Aunque la estructura genética de un organismo prácticamente no cambia durante toda su vida, la composición genética de una especie, como un todo, cambia conforme pasan las generaciones. Con el tiempo, las mutaciones y la progenie variable inyecta diversidad en el material genético de una especie. La teoría científica llamada evolución afirma que los organismos modernos descendieron con modificaciones de formas de vida preexistentes y que en última instancia todas las formas de vida del planeta tienen un antepasado común. La fuerza más importante de la evolución es la denominada selección natural, que es el proceso por el cual el organismo se adapta a su ambiente. Las características de adaptación que surgen de la mutación genética se pasan a la siguiente generación de forma heredable. De esta manera hemos llegado al fin de esta videoconferencia. Espero que haya sido de su agrado. Mucho gusto haber participado con ustedes de parte del profesor Cristian Marrero, y que pasen un buen día.